Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, Zenón Silvestre, muy buenas noches. Débora Ramírez, comenzamos con la familia de la fe del Ecuador. Gloria a Dios, aleluya. Un abrazo enorme familia, gracias por estar Que le allí. bendiga, pastor. Para ti, bendiciones. Para Débora, un abrazo enorme. Para Zenón, para toda la familia. Ahí está Débora. Venga. Hola princesa preciosa, muy buenas noches. Dios te bendiga, mi reina. Habla, pastor Un Laura. abrazo grande para ti. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a comenzar. Familia, muy buenas noches. Gracias a la tecnología, a través de ella podemos vernos en un mismo instante en Ecuador, en Perú, en cualquier parte del mundo, cualquier parte del planeta. Es una tremenda bendición la tecnología, ¿verdad? Nos aligera las cosas, nos facilita muchas cosas y qué bueno que estamos usando esta tecnología para extender el reino de los cielos. Eso es bueno. Eso nos llena de una profunda gratitud a Dios. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, entregando este tiempo al Señor, pidiendo que sea el Señor el que guíe esta reunión y que nos dé la verdad, la revelación y la palabra precisa que Él tiene para nosotros en esta noche. Bienvenida María Mercedes, como siempre, un enorme placer, una bendición, un auténtico gozo poder tenerte acá en casa, en la familia. Un abrazo enorme para ti, para Juan, para Débora, para Zenón y para todos nuestros hermanos que a través del YouTube y a través del Facebook también pueden acompañarnos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte las gracias en esta noche por la tremenda bendición de estar aquí en esta tierra aún, por el milagro de la vida, por la salud que gozamos hoy. Gracias por todo lo que significó este día para nosotros, por el día de ayer, anoche, mientras dormíamos, tú velabas nuestros sueños, Señor, y preparabas nuestro nuevo amanecer. Gracias porque cada mañana son nuevas las bendiciones, se renuevan cada mañana tu gracia y tu favor para tus hijos. Muchas gracias porque nunca estamos solos. Tú estás de nuestro lado siempre, Señor. Tú te paras delante de nosotros y peleas nuestras batallas. Como poderoso gigante nadie te puede vencer. Y nos has dado a nosotros ser más que vencedores a través de Jesucristo, tu Hijo. Padre, perdona todos nuestros pecados en esta noche, libéranos de toda opresión. Tu palabra es verdad, es libertad, es luz, es vida. Libéranos, Señor, de toda carga innecesaria. Y permite que esta noche pueda ser una noche de gloria, una noche de bendición, una noche de victoria, una noche a la luz de tu palabra, Señor, de una gran revelación para mis hermanos. Gracias, Señor. Una vez más, entregamos este tiempo en tus manos, orando por nuestros hermanos, al cual hay pedidos de oración, Señor, por su sanidad, por Abel Guevara, en el nombre de Jesús, por Agustín Villegas, por Anita Verástegui, por Willy Arce, bendícelos, Señor. Tú conoces cada uno de los casos y por nuestra querida Débora, nuestra princesa preciosa de Santa Elena, Guayaquil, Ecuador, que seas tú bendiciendo, restaurando todo su ser, todo su sistema óseo, que seas tú alineando cada vértebra, cada articulación en el cuerpo de esta pequeña preciosa. Oh Dios, bendecimos la vida de ella, de su mamá Rita, que seas tú aumentando su fe cada día.
Anicia Zenón y a todas las familias de la fe que radican en Ecuador. Bendice a Ecuador, oh Dios, van a una segunda elección, una segunda vuelta electoral, que salga el que tú quieres poner ahí en ese país, Señor. Tu palabra dice que tú pones reyes y sacas reyes, tú pones presidentes y sacas presidentes también. Señor, que pueda llegar la persona idónea, ideal para gobernar ese hermoso país del Ecuador. Eterno Dios, entregamos este tiempo en tus manos, dándote solo a ti honor y gloria. Bienvenido eres, precioso Espíritu Santo, que nos traes luz y revelación en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Una vez más, bienvenido a todos nuestros hermanos que acaban de conectarse también. Vamos a continuar con las lecciones sobre el bautismo. ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué es el bautismo a la luz de la palabra del Señor? En esta noche vamos a apoyarnos en la palabra del Señor en Hechos 8, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del 26 al 39. Yo voy a leer la palabra del Señor acá en la versión Reina Valera. Dice así la palabra del Señor, versículo 26 del capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Acá habla de Gaza, de la ciudad que está en conflicto ahora mismo, ¿verdad? De lo que está sucediendo con el pueblo palestino, ¿no? E Israel. Es esa misma Gaza, no hay otra Gaza. Entonces, repito, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el libro del profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de las escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En humillación no se le hizo justicia más su generación. ¿Quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco, y Felipe le bautizó. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Amados hermanos, en muchas congregaciones en estos últimos tiempos, para que un nuevo creyente sea bautizado, pasa por un proceso de enseñanza, pasa por un proceso de lecciones, de un curso sobre bautismo. Luego le toman el examen y luego de ahí ya puede pasar a las aguas del bautismo. Nosotros estamos aquí enseñando estas lecciones con el único propósito de que todos tengan un claro entendimiento qué significa el bautismo a la luz de la palabra de Dios. ¿Ven? No va a haber examen, no se les va a preguntar. Tal vez el que los bautice, el pastor, le pregunte por qué te estás bautizando, pero usted ya sabrá qué decir, por qué, ¿verdad? Entonces, Felipe, de acá del relato, es interesante. Yo encuentro varias
revelaciones aquí. En el verso 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Aquí dice que es un ángel del Señor, pero fíjese, en el verso 29 dice, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate al carro. Entonces, aquí hay un evento. Felipe está tranquilo, compartiendo el Evangelio, ¿no? En la ciudad donde hay mucha gente que lo sigue, pero el Espíritu le dice, quiero que te vayas al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Entonces él le obedece y se va. Y luego que está ahí, pasa un eunuco en su carro, un hombre apoderado, ¿no? En su carro. Entonces el Espíritu de ahí le dice, acércate al carro. Entonces Felipe tenía que ir a paso, pienso, casi corriendo, porque es un carro jalado por caballos, y ahí iba el eunuco, que había venido, ¿no?, desde Etiopía a adorar en Jerusalén. Cada año en Jerusalén habían fiestas especiales, tiempos de recogimiento en los que los judíos celebraban fiestas judías y venía la gente a adorar en Jerusalén. Y este etíope probablemente era un creyente en la palabra, porque fíjese que está leyendo los pergaminos del profeta Isaías. Claro, no lo entendía, pero lo estaba leyendo. Entonces, vayamos explicando el relato. Felipe fue escogido por los apóstoles, era uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesús. Para esto, ya Jesús había sido arrebatado al cielo, ya no estaba más en esta tierra físicamente. Entonces sus discípulos comenzaron a hacer la obra. Estamos hablando más o menos de unos 67, 68, tal vez unos 70 años después de Cristo, que se escribe el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Ok? Para ponernos en contexto. Pero la escritura que estaban leyendo, el libro de Isaías, data de 750 años aproximadamente antes de Jesús. ¿Me entiende? O sea, antes de Jesucristo, 750 años, se escribió esta escritura, estos pergaminos. El profeta Isaías, guiado por el Espíritu Santo de Dios, escribió esto. Y finalmente, el Señor Jesús ya vino, la revelación de Dios ya estaba en esta tierra, cumplió su propósito y fue arrebatado al cielo. Y sus discípulos continúan con el legado, continúan con el trabajo, continúan con la gran comisión, lo mismo que estamos haciendo nosotros. En este tiempo, gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios por despertar la inteligencia de hombres sabios, entendidos en la tecnología, que han podido poner en circulación mejor dicho, al servicio de la gente, las redes sociales, y es precisamente a través de ellos que nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Qué bendición que podamos estar aquí con hermanos de diferentes partes del planeta, y luego esto queda en diferido para que lo puedan ver otras personas más tarde, mañana, la próxima semana, ¿no?, en diferentes lugares también. Es una bendición de nuestro Señor. Entonces, Felipe fue escogido por los apóstoles para servir supervisando la distribución de la ayuda a los pobres de la iglesia. Él era un hombre íntegro, de buena reputación, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Más adelante se nos indica que llegó a tener 4 hijas que profetizaban. El ministerio de Felipe, mis hermanos, con las grandes multitudes de Samaria, era todo un éxito. Él era un predicador de la palabra, era un discípulo de nuestro Señor Jesús, y él estaba ahí, tenía en la ciudad, tenía su congregación, tenía su gente. Era un éxito realmente. Sin embargo, dejó las multitudes para ir a un camino desértico. Acá en el verso 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Le manda, le ordena, y él obedece. Ahora, él, dejando las multitudes, se fue obedeciendo. Debido a que Felipe fue obediente y fue a donde Dios le mandó, Etiopía, o sea, toda la nación de Etiopía, se abrió al Evangelio.
La enseñanza que podemos encontrar en la historia de Felipe es que debemos ser obedientes a la dirección de Dios, aunque parezca que no tiene sentido. O sea, está Felipe compartiendo, predicando, enseñando, ministrando en la ciudad exitosamente, tiene un gran grupo, pero luego viene el Espíritu y le dice, quiero que te vayas para el camino, al desierto, en ese camino que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él va a decir, pero ¿qué sentido tiene que me vaya por ahí? Si acá está la multitud, el rebaño está acá, el grupo está acá, no, la iglesia está acá, ¿qué voy a hacer yendo a predicarle a un solo hombre? Pero él en ese momento no lo entendía. Pero a través de este eunuco pudo abrir las puertas de toda Etiopía para el Evangelio. Interesante es cuando somos obedientes a la palabra de Dios y cumplimos el propósito para el cual el Señor nos puso en esta tierra. Debemos ser obedientes como Felipe, seguir la dirección de Dios, aunque nos parezca que la verdad que no tiene sentido. Probablemente usted no entienda los planes de Dios al principio, pero los resultados probarán que los caminos del Señor son perfectos. A veces somos movidos, somos atraídos a hacer algo, a decir algo, a compartir con alguien, que luego tú dices, pero ¿qué sentido tiene esto? Yo me acuerdo en una gran cruzada, contaban en Estados Unidos, ¿no? Una gran cruzada donde un gran predicador predicó la palabra de Dios y no hubo arrepentidos. Solo un niño, un pelirrojo nada más, jovencito, pequeñito nada más, aceptó a Jesucristo. Y ese pequeñito pelirrojo era nada más y nada menos que Billy Graham. ¿Qué le parece? O sea, como que pareció todo, ¿no? Un trabajo, un esfuerzo de balde, toda una gran campaña para que una sola persona se arrepienta. Pero esa sola persona era Billy Graham. Y esa sola persona creció en el espíritu de tal manera que ha llevado millones y millones y millones de personas a los pies de Cristo. Ah, ¿qué tal? Interesante, ¿verdad? Me acuerdo el ministerio también de David Wilkerson. David Wilkerson, este misionero, llegó a Nueva York, enviado por el Señor, y él comenzó a predicar en las pandillas. Había muchas pandillas ese tiempo, ¿no? Y las pandillas eran mortales, eran mortíferas. Y él se metió ahí a los suburbios a predicar y se encontró con la tribu Mau Mau. Y la tribu Mau Mau estaba gobernada por, por Nicky Cruz, un puertorriqueño, hijo de unos hechiceros, de unos brujos de Puerto Rico, ¿no? Y este hombre era un tipo muy malo. Y él le comenzó a predicar. Fue, invitó a la campaña, fueron las tribus Mau Mau de los Bishops y otras tribus también de otras pandillas. Y finalmente llega el momento en que David Wilkerson le testifica del Señor Jesús a Nicky Cruz y Nicky Cruz le dijo, predicador, no te me acerques porque voy a matarte. Te juro que te voy a matar. Y sacó su navaja. Entonces David Wilkerson le dijo, Nicky, Cristo te ama y yo también. Le dijo Nicky, el Señor te ama más de lo que tú te puedes imaginar. Le dijo, mira, predicador, si tú das un paso más hacia mí, te haré 1000 pedacitos, te cortaré en 1000 pedazos. Y David Wilkerson le dijo, Nicky, no importa si me haces en 1000 pedazos, cada pedacito de mí te gritará que Cristo te ama. Interesante, ¿no? Cuando Wilkerson le dijo eso, Nicky Gracias, Cruz, Dios. este terrible hombre, hermano, no tuvo más que caer de rodillas y no podía entenderlo. Fue a su casa, no durmió toda la noche y la siguiente noche estaba loco, estaba confundido. Solamente retumbaba en su cerebro estas palabras que David Wilkerson le había dicho. Que no importa si le hacían 1000 pedazos, que cada pedacito de él le iba a gritar que Cristo lo amaba. Cuando tú obedeces al Señor,
Cuando cumples el propósito para el cual el Señor te ha enviado, estás en el camino correcto, estás en el llamado correcto. Eso pasó acá con Felipe. Él estaba bien en su congregación, pero le dijo, ándate a tal sitio. Y él se fue. Y mire, se encuentra con el eunuco. Entonces vamos avanzando con el tema. Probablemente este hombre, el eunuco, era un gentil convertido al judaísmo. Como estaba sobre los tesoros de Etiopía, su conversión le permitió llevar al cristianismo hasta la estructura del poder de otro gobierno, es decir, de los etíopes. Él era un eunuco del entorno más cercano de la reina de Etiopía. Entonces, Candace se llamaba esta reina de los etíopes. Y él era como que su tesorero, que guardaba sus tesoros. Era un hombre apoderado. Entonces, cuando sucede que él está regresando por Gaza, ahí es donde tiene su encuentro con Felipe. El Señor le dice, en el verso 27, dice, entonces se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, cuando el Espíritu te habla a ti, a tu corazón, más vale que le prestes oído. Son esas palabras que otros no van a escucharlo, otros no van a entenderlo. Es el Espíritu Santo hablando a tu espíritu. De ahí que debemos desarrollar nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de Dios. De ahí que tenemos que desarrollar nuestros ojos espirituales para ver lo que el Espíritu te está mostrando. Y es aquí, en el 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el libro del profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo, ¿y cómo podré entender si alguno no me enseña? Y le rogó a Felipe que subiese al carro y que se sentara con él y que le explicara. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, Felipe halló al etíope leyendo las escrituras y aprovechó esa oportunidad para explicarle el evangelio, preguntándole si entendía lo que leía. Uno, Felipe dependió de la dirección del Espíritu Santo y le obedeció. Dos, empezó el diálogo desde donde el hombre estaba inmerso en esas profecías que él no entendía. Él estaba leyendo la parte del profeta Isaías cuando dice, como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Está en Isaías 53, hablando de nuestro Señor Jesús, ¿no? Entonces, y ahí es donde el eunuco le pregunta, responder al eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta Isaías esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Ahí es donde Felipe abre su boca y comienza a compartirle el evangelio. Entonces avanzan un poco más en el camino, ya se iban en el carro ahí, tanto Felipe como el eunuco, y probablemente la gente que guiaba esas carretas y tal, y pasan por un lugar donde hay agua, y ahí es donde el eunuco le pregunta, ¿no? Aquí hay agua, en el verso 36. Aquí hay agua, Felipe. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Y Felipe bautizó al eunuco. Entonces, mis hermanos, cuando anunciamos el Evangelio deberíamos empezar de donde la otra persona está concentrada. No sé si a ustedes les ha pasado que hay gente que está confundida por temas doctrinales, ¿no es cierto? Por temas religiosos, por algunas costumbres religiosas. Entonces nosotros tenemos que, desde donde está, desde ahí guiarlos para adelante. Poco a poco enseñarles, mostrarles. Es el Espíritu Santo el que le dará a usted sabiduría para poder abordar este tema. Usted no se preocupe, no se angustie, es que yo no sé, es que yo no... Solamente sea usado por el Señor. En ese momento solamente usted es un instrumento, un puente, un canal que el Señor va a usar para llegar a esa persona que tiene que ser salva. El eunuco le pidió a Felipe que le explicara el pasaje de las Escrituras que no entendía.
Cuando no entendemos alguna parte de la Biblia, amados hermanos, debemos buscar la ayuda de otras personas, ancianos en la fe. ¿Es posible que usted no entienda alguna parte de las Escrituras? Posiblemente que sí. A mí me pasa también. Y tengo que volver ahí, ver otras versiones, ver algunos tratados sobre el tema, ¿no? Para poder entenderlo, ¿no? Entonces, o hablar con algún pastor para que me explique, para que me dé su punto de vista al respecto, ¿no? No debemos permitir que nuestra inseguridad o nuestro orgullo se interponga en la comprensión de la palabra de Dios. Algunos creen que el Antiguo Testamento no tiene relevancia en estos días. Lo que estaba leyendo el eunuco, más o menos 65, 67 años después de nuestro Señor Jesús, sucede este evento. Pero la profecía que estaba escrita en esos pergaminos habían sido escritos 750 años antes de Jesús. ¿Me entienden, no? Era el Antiguo Testamento. Entonces, mis hermanos, algunas personas hasta el día de hoy no le toman importancia al Antiguo Testamento, creen que es irrelevante, ¿no? Leer el Antiguo Testamento, pero déjeme decirle que si solamente usted lee el Nuevo Testamento para adelante, se está perdiendo la mitad de la revelación. O en todo caso no va a poder entender correctamente el Nuevo Testamento si usted no estudia el Antiguo Testamento. Vamos avanzando con esto. Entonces, dice Felipe lo guió a este hombre a la fe en Jesucristo usando la profecía del Antiguo Testamento, porque estaba leyendo el libro de Isaías, escrito 750 años antes de Jesús. A Jesucristo, mis hermanos amados, lo hallaremos tanto en las páginas del Antiguo Testamento como en las páginas del Nuevo Testamento. Toda la escritura aplica a todas las personas de todos los tiempos, de todos los idiomas, de todos los lugares del planeta. No podrás entender el Nuevo Testamento sin estudiar el Antiguo Testamento. El nuevo es el cumplimiento del Antiguo. Es la continuación del Antiguo Testamento. La Biblia es la revelación completa de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para la raza humana. Aunque el Antiguo Testamento se le llama viejo, porque es Viejo Testamento, Antiguo Testamento, ¿no? Eso no quiere decir, mis hermanos, para nada que sea obsoleto, que sea irrelevante, que no tenga importancia. No, en absoluto, por favor. No se vaya a creer esa mentira. No, simplemente significa que el Antiguo Testamento registra las promesas y la relación de Dios con su pueblo antes de Cristo. Es lo que es el Antiguo Testamento. Te refleja, te revela las promesas y la relación de Dios con su pueblo antes de Jesucristo. Ese es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene su origen en los 5 libros escritos en hebreo, llamados el Pentateuco. Penta, 5, son 5 libros, ¿no? O llamado también la Torá para el pueblo judío, redactados por Moisés. Es la historia, las creencias y las tradiciones judías antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Son 5 libros, ¿no? que encabezan, digamos, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, formado por 27 libros escritos en griego, ya no en hebreo, sino en griego, ¿no? Cuenta con un hecho fundamental para la historia de la humanidad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, especialmente. Estos evangelios son los que relatan paso a paso parte de la genealogía de nuestro Señor Jesús, su nacimiento y el ministerio que cumple nuestro Señor Jesús en esta tierra. Ese ya es el Nuevo Testamento, escrito en griego, como les digo, ¿no? Y el hecho fundamental para la historia de la humanidad es que comienza con el nacimiento de Jesús. El Espíritu Santo inspiró toda la revelación original de Cristo y los apóstoles, como aparecen en el Nuevo Testamento, junto al Antiguo Testamento, ¿no? Que forman total de la Biblia, es la verdad infalible de Dios y la máxima autoridad de la iglesia actual de Jesucristo. A través de la historia, todos los creyentes han dependido de las palabras
y enseñanzas de la revelación bíblica para determinar las normas de Dios en cuanto a la verdad y a la práctica. Es decir, mis hermanos, que deben considerarse el mensaje, las normas, la experiencia del Nuevo Testamento como el patrón preeminente de Dios para la iglesia de todos los tiempos. ¿Me entienden? Es decir, si alguien le comparte el Evangelio y no está sustentado en la palabra del Señor, eso es una falsa doctrina, es una religión falsa. Y como enseñamos en esta humilde tribuna, muchas veces me preguntan, ¿no?, ¿de qué religión eres tú? ¿De qué religión eres? Es que no somos religiosos, tenemos una relación con Cristo, somos cristianos. Hemos decidido seguir y servir a Jesucristo. Somos cristianos. Hermanos, la religión te esclaviza. La religión es un conjunto de normas, leyes y preceptos para formar una doctrina, y esa doctrina es la que rige en determinado grupo y, y los embrutece por ahí. Por ejemplo, jamás el grupo terrorista de los palestinos, ellos son religiosos, y religiosos al mango, religiosos al tuétano, ¿me entienden? Y según su religión, dice que ellos tienen que matar al infiel. ¿Y quién es el infiel? El pueblo de Israel. Son infieles, ¿por qué? Porque no creen en Alá. Porque el pueblo judío cree en Jesucristo. Entonces hay que matar a los judíos. Ah, eso es una religión. Esa es una religión. Son religiosos. Tienen sus costumbres y tradiciones religiosas bien encarnadas. Son religiosos extremos. Son extremistas. No les importa matar. Pero el Evangelio de Jesucristo es libertad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No dice que te hará esclavo. No dice que te convertirá en un muñeco, en una marioneta de trapo. No. Dice que te hará libre. Serás libre. Nosotros somos libres. Podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y somos libres. No me considero bajo tantas normas, leyes y preceptos. Confío en la gracia y en el favor de Dios para vivir. Le agradezco a Dios cada mañana por abrir mis ojos para ver un nuevo día. Le agradezco a Dios porque estoy respirando, porque estoy vivo, porque tengo el alto honor, el altísimo honor que puede tener un hombre en esta tierra, compartir su palabra. Eso es maravilloso. No hay un cargo más alto, más sublime en esta tierra, mis amados hermanos, que poder compartir el Evangelio de Jesucristo. No hay otra cosa mejor que eso. No hay nada mejor que servir a Jesucristo. Entonces decíamos que como el patrón preeminente de Dios para la iglesia de todos los tiempos es las Sagradas Escrituras. Esto obviamente incluye el bautismo. Es una señal de tu nueva identidad, de tu identificación con Cristo y de su comunidad. Cuando un cristiano, un creyente que aceptaba a Jesucristo como su Señor y Salvador, se da cuenta de que no solamente es una persona eh, involucrada, porque pasó por la puerta de una iglesia, o porque su pariente, su enamorado, su novio, qué sé yo, le invitó a la iglesia y dice, bueno, tengo que aceptar, pues no sé, salir adelante y decir que, bueno, para llevar la fiesta en paz y tal. Esa es una persona involucrada. O por ahí tu compañero de trabajo, tu compañera, qué sé yo. Entonces, te involucraste de alguna manera. Pero eso no tiene nada de relevante, nada de importante. Lo que importa realmente es tu compromiso que tú puedas tener con Dios, tu nivel de compromiso, no que solamente seas involucrado. Circunstancialmente puedes encontrarte con personas creyentes y tú lo acompañas un día, una semana y después, pero tu corazón no está con el Señor.
Por eso es que hay mucha gente que llegan a las iglesias en las grandes cruzadas que se hacen de evangelismo, ¿no? Grandes cruzadas, grandes campañas evangelísticas. Hay mucha gente que acepta a Jesucristo, que recibe a Jesucristo, pero si aceptan, digamos que 1000 personas, ¿cuántas se congregan después en sus iglesias? ¿50? ¿100? Yo he visto, por ejemplo, a lo largo de todos estos años sirviendo en el ministerio de 3 días, ¿no? Que hay mucha gente que luego de los 3 días sale tocada, sale ministrada, sale lleno del fuego, del Espíritu Santo. Pero no, y en ese momento ellos todos quieren servir, quieren que sea el retiro el próximo mes, la próxima semana, y dicen, yo apúntame, yo soy ahí. Pero luego cuando los convocas pasaron 6 meses, 8 meses tal vez, y luego el mundo los absorbió nuevamente. Los tentáculos del mundo, de las relaciones sociales, finalmente terminan enfriando a esta persona. Pero los que quedan, los que se mantienen firmes, ¿no? Ellos pueden continuar con el legado. Ahí podemos darnos cuenta que hay un nivel de compromiso y hay un nivel solamente de estar involucrado circunstancialmente. Hay gente que va a 3 días porque su mujer le obliga. Yo conocí en el retiro que fui rector en noviembre, había un hermano, hijo de un pastor, y él este, no quería ir al retiro. Hablé con él por teléfono como 40 minutos y le dije, nosotros vamos a pagar tu cuota, pero queremos que vayas, necesitamos que vayas. Y él me dijo así, con lágrimas, me dijo al teléfono, ¿sabes qué, hermano Max? Yo voy a ir al retiro, me dijo, porque pienso de que mi papá me ha hablado mucho y debo ir, pero me dijo, lo que pasa es que mi mujer me ha dicho, me ha amenazado y me ha dicho que si yo no voy al retiro, ella coge a sus 2 hijos y se va a vivir a la casa de sus papás. O sea que lo abandonaban al tipo, ¿no? Entonces, él fue al retiro y, y salió así muy tocado, muy bendecido, puedo dar fe de eso. Pero también puedo dar fe que en estos últimos tiempos él no quiere participar, no quiere colaborar, no quiere ser parte del equipo de servidores y tal, ¿no? Entonces, vemos que muchas veces, muchas personas reciben la palabra, es decir, se puede llegar a mucha gente, pero son relativamente pocos los que prevalecen, los que permanecen en la palabra del Señor. Que sea nuestra oración, hermanos, de que mucha gente pueda llegar al entendimiento de la palabra del Señor, que puedan aceptar a Jesucristo, que puedan ser bautizados y que comiencen su nueva identidad, que se sientan identificados con Cristo y con su comunidad, que sean parte de la familia de la fe y que continúen el legado, la gran comisión que el Señor nos ha dejado. Esa es la idea. Ya fíjense acá en el pasaje que hemos leído de Felipe. Él dejó su congregación para obedecer al Espíritu Santo. Y le dijo, ándate al camino que va de Jerusalén a Gaza. Y cuando fue allá, y luego veo a un tipo que se iba en un carruaje, y le dijo, acércate a él. Y este hombre, este eunuco, este etíope, iba leyendo una profecía, pero no la entendía. Y desde ahí le dice, sube, enséñame esto. ¿Y qué pasó minutos después? Acá hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Fíjese. Interesante, ¿verdad? Él no tuvo que pasar lecciones sobre bautismo, nada de eso. Simplemente el Señor tocó su corazón y cuando el Espíritu hace la obra en ti, más vale que seas obediente, más vale que lo sigas. El Señor quiere usarte desde la trinchera donde el Señor te puso o donde el Señor te plantó. Allí el Señor quiere que tú lleves fruto. ¿Entiende? Donde el Señor lo puso. Ahí usted tiene que florecer y llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Gracias por su amable sintonía, por su compañía, por sus oraciones, por el apoyo que recibimos de ustedes cada día. Que el Señor los bendiga, amada familia.
Confío en Dios que esta palabra los ayude a decidir a las personas que aún no han sido bautizadas, que deberían hacerlo como un paso de obediencia, como una forma, como una señal de una nueva identidad, no solamente de haber aceptado a Jesucristo, sino confesar públicamente que es un cristiano fiel y verdadero y que pertenece a la comunidad de los salvos, de los salvados. ¿Amén? Ese es el mensaje en esta noche. Confío que realmente el Señor ponga en ustedes la convicción, la seguridad de tener que dar el paso del bautismo en sus iglesias. Nosotros estamos programando acá en Lima un grupo de creyentes de la iglesia de Pastor César Bracamonte, y también vamos a incluir la de Pastor Migdonio Coelho y los hermanos del café para hacer un grupo, y ese grupo poder un domingo de esos poder realizar este acto, esta ceremonia, este pacto, este sacramento delante de nuestro Señor, que se pueda confesar públicamente nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Amados hermanos, como siempre, un auténtico honor compartir con ustedes. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Y si Papá Dios lo quiere, mañana estará Pastor Juan Aleman con nosotros, compartiendo la palabra del Señor. Si el Señor lo quiere, nos encontramos mañana. Que tengan muy buena noche, familia. Hasta mañana. Gracias por su compañía. Bendiciones, familia.